Ahora, jóvenes, les voy a resolver el problema de ejemplo número 1 de equilibrio translacional, que dice así: una pelota de 100 newtons suspendida por una cuerda A es jalada hacia un lado en forma horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal manera que la cuerda A forma un ángulo de 30 grados con el muro vertical. Encuentre las tensiones en las cuerdas A y B. Muy bien, jóvenes, si observamos sobre el nudo aquí, donde se atan las tres cuerdas, es donde se está aplicando la mayoría de las fuerzas. Por lo tanto, vamos a analizar el nudo de este diagrama físico. El primer paso es construir el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre representa las fuerzas que están actuando, en este caso, sobre el nudo, y vamos a llamarle DCL de ahora en adelante. Bien, dibujamos el plano cartesiano. Con líneas punteadas o cortadas. Vamos a extenderlo un poquito más. Este sería el eje vertical o el eje Y. Aquí dibujamos entonces el eje horizontal o el eje X. Bien, en el origen del plano cartesiano colocamos el nudo. Veamos qué fuerzas son las que están actuando sobre el nudo. Esta tensión le transmite al nudo el peso de 100 newtons. Por lo tanto, tenemos el peso hacia abajo, que es de 100 newtons. La cuerda A ejerce una tensión hacia acá arriba y vamos a llamarle entonces tensión A. Bien, necesitamos saber el ángulo que forma con el eje de las X. Podemos trabajar con el ángulo de 30 grados, pero es más fácil trabajar con el eje de las X. Para eso tenemos que notar que aquí se forma un triángulo rectángulo y 30 grados con el ángulo que está aquí son ángulos complementarios, por lo tanto valen 90 grados. Entonces, para conocer ese ángulo θ, tenemos entonces que restamos 90 grados menos 30 grados, que es el que conocemos, y esto nos va a dar entonces 60 grados. Entonces el ángulo que forma con el eje horizontal es un ángulo de 60 grados. Ok, la otra fuerza que está actuando es esta cuerda B por medio de una tensión que vamos a llamarle entonces tensión B. Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer en el diagrama de cuerpo libre es descomponer las fuerzas que están actuando o que están inclinadas con relación al eje horizontal, y en este caso sería la tensión A. Formamos un triángulo rectángulo
Formamos un triángulo rectángulo aquí, marcamos las componentes. Entonces esta componente de aquí, la componente X o componente horizontal de la tensión A, se llama TAX. Y esta tensión, que es la tensión A, pero como es vertical, le vamos a llamar la tensión AY o la tensión, la componente Y de la tensión A. Entonces, tenemos de que la tensión AX o componente X de la tensión A va a ser igual a TA coseno del ángulo de 60 grados y TAY, componente vertical o componente Y de la tensión A, va a ser igual a TA seno de 60 grados. El siguiente paso, ya lo hemos escrito aquí, es escribir las ecuaciones de equilibrio. ¿De dónde surgen estas ecuaciones de equilibrio? Surge de que para que este nudo esté en reposo, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a 0. Es decir, que la resultante debe ser igual a 0. Y si la resultante es igual a 0, entonces la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Empezamos sumando las fuerzas en X e igualándolas a 0. Bien, en el diagrama de cuerpo libre observen entonces que tenemos que la tensión AX dirigida hacia la izquierda y la tensión TB dirigida hacia la derecha. Entonces la componente X de la tensión A es negativa, menos TAX, y la tensión B va a ser positiva, más TB. Eso es igual a 0. Ahora reemplacemos TAX por su expresión TA coseno de 60. Sería menos TA coseno de 60 grados más TB igual a 0. Bien, busquemos el coseno de 60 grados. Cos de 60 grados es 0,5. Así que escribimos menos 0,5 TA. El coseno de 60 grados es 0,5. TA más TB igual a 0. Obtenemos una ecuación número 1. Ahora busquemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Si observamos el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que están actuando en Y va a ser la componente Y de la tensión A, que va hacia arriba, y el peso de 100 newtons que va hacia abajo. Escribimos TAY menos 100 newtons es igual a 0. Sustituimos entonces TAY lo sustituimos por TA seno de 60. TA seno de 60 grados menos 100 newtons es igual a 0. Bien, buscamos ahora el seno de 60. Buscamos el seno de 60. Con dos decimales observamos que a este 6 le sigue un 6, por lo tanto
se aumenta en 1 y nos queda entonces 0,87 TA menos 100 newtons es igual a 0. Y esta sería la ecuación número 2. Escribimos las ecuaciones simultáneas que obtuvimos. Escribimos las ecuaciones simultáneas que acabamos de obtener aplicando la primera condición de equilibrio, y nos queda entonces la primera ecuación, menos 0,5 TA más TB igual a 0, y la otra sería la número 2, 0,87 TA menos 100 newtons es igual a 0. Tenemos que escoger la ecuación más fácil. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación, que es la ecuación 2, tiene una sola incógnita, ¿sí? Como tiene una sola incógnita, despejamos la tensión A. Nos va a quedar entonces que 0,87 TA menos 100 newtons es igual a 0. 0,87 TA es igual a 100 newtons. Es como dicen ustedes, si está negativo en un lado, pasa entonces positivo. Bien, ahora 0,87 está multiplicando TA, pasará dividiendo a 100 newtons y nos queda que TA va a ser igual a 100 newtons entre 0,87. Haciendo la división, TA va a ser igual 100 newtons entre 0,87 equivale a 114,94. Eso es prácticamente 115 newtons. Para encontrar TB debemos utilizar la primera ecuación que está aquí. ¿La observan? 0,5 TA es menos 0,5 TA más TB es igual a 0. Entonces TB va a ser igual a 0,5 TA. TB va a ser igual entonces a 0,5 multiplicado por el valor de TA, que es 115 newtons. Entonces equivale que TB va a ser igual. Multiplicamos 0,5 por 115 y eso equivale a 57,5 newtons. Y ya hemos encontrado entonces el valor de las tensiones de la cuerda. Eso ha sido entonces todo por esta vez. Hasta pronto.